Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de este segmento al que hemos denominado ¿Qué dice la Biblia? Los saludamos desde Perspectiva Siglo XXI, desde las diferentes plataformas a través de las cuales nos pueden contactar y a través de las cuales también estamos compartiendo este programa. Si nos estás viendo desde Facebook, recordá, además de compartirlo con tus contactos y darle like al video, darle like también a nuestra fanpage, seguirnos, al igual que en YouTube, suscribirte al canal, darle a la campanita para ser notificado de nuevos videos. Como les comentaba anteriormente, nos pueden hacer llegar sus preguntas con respecto a la Biblia a través de las diferentes plataformas que tenemos, no solamente en YouTube y Facebook, sino también a través de nuestro Instagram, en donde nos pueden encontrar como @perspectivasiglo21, en el Twitter, donde nos pueden encontrar en @perspectivasi21, en nuestro correo electrónico, el cual es perspectivasigloxxi, que es el 21 número romano, repito, perspectivasigloxxi@gmail.com, y en nuestro WhatsApp, que es el +549, que es el prefijo de la República Argentina, repito, +549-343-480-3907. A través de esos diferentes medios puedes hacernos llegar tu consulta con respecto a cualquiera de los temas que te inquieten o sobre los cuales tengas dudas con respecto a la Biblia. En estos programas que hemos visto anteriormente, sobre todo si estás siguiendo nuestra programación, los días sábado, tanto a la mañana, 9:30 horas de Argentina, como a la tarde, 18 horas de Argentina, estamos hablando acerca de lo que es el santuario y la implicancia que tiene para nosotros. Y por esa misma razón nos han llegado muchas preguntas a través de los diferentes medios con respecto a lo que es el santuario. Y para eso, obviamente, nos acompaña, como en los anteriores programas, Matías López. Matías, un saludo muy grande. Gracias, Johnny, por presentarme. Buenas tardes, buenos días, depende en el lugar donde nos estén viendo. Gracias por acompañarnos de nuevo, gracias porque siguen nuestra programación, todos los programas, también porque comparten los links que estamos enviando. Gracias por su apoyo y la idea es poder profundizar un poquito más, poder estudiar un poquito más en detalle lo que Dios nos enseña en la Biblia y lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que encontramos para algo tiene que estar, ¿no? No está porque sí. Entonces, este programa es en esencia eso, descubrir lo que encontramos en la Biblia y no solamente lo que encontramos, entenderlo y poder profundizar cada día un poquito más. Y entre cada una de las preguntas que nos han llegado, que obviamente sabemos que lo referido al santuario bíblica y teológicamente hablando da para hablar muchísimo, hay una que entre todas las que tenemos aquí recopiladas, nos dice Matías, ¿qué es el santuario concretamente? Para adentrarnos un poquito, porque hay personas que quizás han leído la Biblia en alguna ocasión, pero nunca han oído hablar de lo que es el santuario. Y justamente aquí tengo el teléfono a mano, porque también nos están llegando preguntas a través del WhatsApp, y entre todas ellas nos preguntan acerca de qué es concretamente el santuario. Claro, mira, si podemos hablar un poquito, es necesario introducir la historia en el contexto en el que se encontraba el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Lo que más adelante fue el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Dios tenía que reinstruir, ¿no? Instruir a su pueblo, porque recordemos que cuando sale de Egipto el pueblo, ellos habían estado 400 años, alrededor de 400 años esclavos. Y tenemos que entender que alguien que es esclavo ni siquiera puede decidir, ¿no? Ni siquiera puede elegir. Su capacidad de raciocinio y de entender y de poder comprender las cosas se reduce. Cada vez piensa menos y solamente obedece. Entonces Dios tiene que reinstruir a su pueblo, enseñarles que hay un Dios, enseñarles la posibilidad que tienen, las diferencias que hay al ser el pueblo escogido, y justamente utiliza de una manera gráfica el proceso de cómo era la salvación, el proceso de cómo era un Dios, cómo era Él como Dios, ¿no? Entonces el santuario tiene que ver con esto, con cómo reinstruir a un pueblo que estaba prácticamente perdida su conciencia o prácticamente perdido su raciocinio en las cosas espirituales.
Así es. Muy bien explicado, Matías, para justamente adentrarnos en este tema de lo que respecta al santuario. Justamente la primera de todas las preguntas que hemos recopilado, además de las que nos siguen llegando, es ¿por qué había un santuario? Exactamente. El pueblo es un pueblo, a ver, entendamos esto, ¿no? Dios les brinda la posibilidad de entender del santuario y todo eso que hoy vamos a estudiar, porque ellos tenían que entender de que había un plan, que las cosas no se daban porque sí, ¿no? Entonces Dios, vamos a ver qué dice la Biblia, si te parece, Johnny. Por eso les digo algo, como les digo siempre, ¿no? Si no tienen una Biblia en sus manos, vayan a buscarlas. Si quizás la tengan en el celular, utilícenla. Y aquellos que no tienen ninguna Biblia nos pueden contactar a los medios, a los distintos medios que ya Johnny nos dijo al principio, que van a aparecer en pantalla. Y si estás en el canal de YouTube, está en la descripción del video. Comunícate con nosotros, así nosotros te podemos hacer llegar una. Así es, porque también seguramente hay personas que tal vez tengan la aplicación a mano, pero son más afines a la Biblia en papel. Ahora bien, precisamente como estamos hablando de la Biblia, vamos a permitir que la Biblia sea la que conteste la primera pregunta. ¿Por qué había un santuario? ¿Cuál era la necesidad de un santuario? La Biblia nos dice lo siguiente: habló a Moisés Jehová diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que se muestre el diseño, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Muy bien, quizás nada más se nos pasó ahí la referencia, nos quedó de otro versículo que habíamos colocado. Eso se encuentra en la Biblia en Éxodo 25. ¿no? En el capítulo 25 del Éxodo, ahí es donde se encuentra lo que estábamos leyendo. Y fíjense qué interesante, porque acá tenemos que destacar 3 puntos importantes. El primer punto es, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que dé de su voluntad. Dios, volvemos a recalcar desde el principio, ellos eran un pueblo cautivo que estaban acostumbrados a que le saquen las cosas. Era un pueblo que estaba acostumbrado a no pensar y a hacer lo que le decían. Y acá Dios le tiene que empezar y les empieza a enseñar y les dice, miren, tienen que empezar a tener conciencia propia. Tienen que empezar a desarrollar el ejercicio de la voluntad propia. Por eso Dios no les obliga a ninguno a traer ofrenda, ni tampoco Él la saca sin pedir, sino que el primer requisito para levantar este santuario era que cada uno, según sea su voluntad, según sea su gana, lo que le dé su corazón, diríamos, trajera una ofrenda especial para levantar el santuario. Algo interesante, otra cosa que vamos a destacar, dice que el versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios no se aleja del pueblo y no pide, bueno, háganme el santuario en un lugar alto, elevado, lejos de ustedes, porque son muy pecadores y no entienden. Al contrario, Dios quiere obrar en medio de su pueblo. Y ese principio al día de hoy se mantiene. Dios quiere estar en el medio de tu familia, en el medio de tu casa, en el medio de tus relaciones con tus amigos. Dios nunca se aleja de su pueblo, al contrario, siempre quiere habitar. Y necesitaba un lugar físico. Entonces por eso empieza a decirles, bueno, ustedes empiecen a desarrollar esto del pensamiento, de poder desarrollar su voluntad, pero yo necesito estar cerca de ustedes, necesito tener un lugar. Y otra cosa en el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre del diseño, lo harás. Entonces la pregunta es, ¿quién diseña el santuario o el tabernáculo? También se lo conoce con ese nombre. ¿Moisés? No. Aquellos príncipes que dice, o aquellos que eran labradores de diferentes metales, o los que hacían las cortinas, no, tampoco. Fue Dios quien le diseñó a Moisés el santuario. Lo único que tuvo que hacer Moisés es
llevar a cabo lo que Dios le pidió. El siguiente versículo dice lo siguiente, Éxodo 29:43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Lo que podemos destacar acá es que Dios prepara el lugar, el santuario, que más adelante vamos a ir desarrollando y enseñando un poquito más cómo era. ¿Para qué? Para dos cosas. La primera, el poder estar, porque dice que ese lugar iba a ser santificado con su gloria, pero también allí me reuniré con los hijos de Israel. Fíjense que Dios lo que hace es una casa de reunión. En otras palabras, Jesús lo que hace es poner un lugar físico en el medio del pueblo, porque el campamento estaba alrededor. ¿Para qué? Para que ellos sepan que en el medio de su casa, de su ciudad, de su pueblo, podían acudir a Dios. Podían ellos acudir a Dios ¿para qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el principio, desde un principio, Dios quería enseñarles a su pueblo cómo era Él y cómo iba a ser el plan de la salvación. Porque recordemos que desde el principio en Génesis, con Adán y Eva, Dios les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, pero el que no, pero si ustedes pecan, van a morir. Entonces esa muerte tiene que ocurrir porque la paga del pecado es la muerte. Pero a través del sistema que vamos a entender hoy, que vamos a comprender y que vamos a seguir estudiando, vamos a entender un poquito cómo fue ese proceso y cuál fue el plan B que Dios realizó al plan A que no se pudo llevar a cabo, que era que Adán y Eva no cayeran. Así es. Y justamente aquí nos siguen llegando preguntas, además de las preguntas que hemos recopilado, todavía nos siguen llegando preguntas, y entre todas esas dice también qué era lo que había en el santuario. ¿Cómo se explica esto? Es decir, ¿el santuario tenía algún mueble? ¿Había algo dentro del mismo santuario? Bueno, justamente para responder a esa pregunta hemos decidido mostrar algunos elementos, algunas imágenes, leer cómo fue la instrucción, porque todo eso que Dios le instruye a Moisés está registrado en el Éxodo. En el Éxodo, en Levítico también encontramos y en Números. Por eso es importante que tengan una Biblia en mano para ir corroborando lo que le vamos contando y lo que les vamos a ir mostrando. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué te parece, Johnny? Si lo que hacemos es avanzamos y vemos qué es lo que nos dice la Biblia. Por supuesto. Tenemos aquí el versículo de Éxodo 27, versículos 1, 2, 4 y 5. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce sobre sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Bien, algunas cositas que tengo que destacar. Primero, el santuario era un santuario móvil. O sea, a medida que el pueblo, porque en este periodo el pueblo era un pueblo nómada, desde que Jesús lo saca de Egipto hasta que entran en la tierra prometida. El primer templo que se construye lo hace Salomón, años más adelante. Entonces, Dios le da las instrucciones para que hagan un santuario con la capacidad de este mismo santuario de poder desarmarse y armarse. ¿Sí? Entonces, por eso habla de unos anillos de bronce en las esquinas que es para llevar. Otra cosa que quiero también destacar. Cada elemento que encontramos en el santuario tiene su simbolismo particular y tiene una enseñanza y tiene que ver con el tema de la salvación de cada uno. Hoy no vamos a poder desarrollar por el tiempo y por las preguntas que nos llegan, no vamos a poder desarrollar en profundidad qué representa cada uno de ellos. Sí vamos a hacer otros programas porque es un tema que le interesa a la gente y nos pregunta, entonces vamos a ir a través de los diferentes programas poder desarrollar un poquito más cada parte. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente describir, contarles lo que hay y la función que cumplían en el santuario. Entonces, cuando uno entraba por la puerta principal, lo primero que encontraba
era este mueble, que era de bronce, para empezar, y tenía unas medidas. Fíjense que hay quienes lo dibujan de la siguiente manera, ¿no? Ahí lo podemos ver. En este lugar se hacían todos los holocaustos, que más adelante vamos a explicar un poquito mejor. Aquí se hacían las ofrendas que se sacrificaban. Entonces, lo primero que uno encontraba cuando entraba al santuario era este mueble. Ahora vamos, ¿qué te parece, Johnny, si hablar del mueble que estaba después, que le continuaba cuando uno seguía entrando, diríamos? Por supuesto, dice Éxodo 30, versículos 17, 18 y 20, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Había diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de sacrificios, que les vuelvo a repetir, o sea, si tienen su duda, escríbanla en el chat o a través del medio que ustedes ya conocen, del WhatsApp, del correo, de las diferentes redes que estamos desarrollando, que estamos llevando a cabo, y nosotros vamos a poder contestarle, pero, o sea, no puedo ahora desarrollar todo en su totalidad. Entonces nos vamos a quedar con lo que leemos. Entonces dice que cuando el sacerdote, que quienes oficiaban, ¿sí? Que es importante que ustedes entiendan que solamente los sacerdotes tenían que ser los hijos de Aarón, ¿no? Aarón era el único sumo sacerdote y toda su descendencia, con una tribu en particular que ya lo vamos a... eso es de tarea para casa. A ver, investiguen ustedes a ver qué encuentran. ¿Cuál era la tribu que se encargaba de los asuntos del santuario? No la vamos a contestar nosotros ahora. Si quieren, contéstenla en el chat o mándenos algunas preguntas o averigüenlo y nosotros vamos después a confirmar y decirles a ver si tienen, si encontraron la respuesta. Y de paso van a ser saludados los que hayan respondido la pregunta a modo de premio. Exacto. Podría ser. De paso también, entre todas las preguntas que me están llegando, porque hay especificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la forma en cómo Dios permitió, estableció que no solamente el tabernáculo, la construcción del mismo, los muebles, todos tenían una medida justa. Y bueno, entre esas preguntas me llega aquí una que dice, ¿cuál era el sentido de que esté todo de forma tan específica? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo y una vez que desarrollamos todos los muebles, ahí vamos a entender por qué estaba, por cómo estaba ordenado, cómo Dios le dio que lo ordene. Entonces, seguimos. Empezamos por el altar donde se hacían sacrificios, ¿no? Por eso, luego de eso dice que estaba la fuente. La fuente. Fíjense que tanto la fuente que se encontraban en el atrio como el altar de sacrificios, los dos eran de un mismo material que estaban cubiertos de bronce. ¿Sí? Por eso esto es importante y tenemos que tener en cuenta lo que le vamos diciendo. Así ustedes van, si quieren, pueden ir anotando, escribiendo ahí al costado en su Biblia o donde ustedes tengan, vayan tomando nota para poder ir después profundizando un poquito más. Entonces, lo que encontramos en el atrio, podríamos decir, son estos dos elementos. El santuario estaba dividido en diferentes lugares que cuando expliquemos los muebles les vamos a ir contando dónde estaban. Entonces, el atrio tenía estos dos muebles, les vuelvo a repetir, el altar de sacrificio y el lavacro, donde ambos estaban recubiertos, eran de madera, recubiertos por bronce. Vamos al siguiente mueble que encontramos en el santuario, Johnny. Por supuesto, Éxodo 25, versículos 23 al 25 y luego los versículos 29 y 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se libará de oro fino los harás.
y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora tenemos que entender que estamos en otro lugar del santuario. En este lugar, todos los muebles los vamos a encontrar recubiertos de otro material, distinto al que estaba en el atrio, que era el oro. ¿Sí? Es el oro este material. No ya como el bronce, sino ahora cambia y empieza a ser oro. Y fíjense que dice que harás una mesa de acacia, ¿sí? Y su longitud será de 2 codos. Para que tengamos una idea, un codo aproximadamente son 45 centímetros. Así que ustedes, si quieren, después lo pueden pasar a las dimensiones actuales en centímetros o en pulgadas, depende en donde estemos viendo el programa, para poder tener noción de cuánto ocupaba cada uno de estos muebles. Y ya que ustedes nos hacen preguntas, les hago otra pregunta si quieren ahí para pensar. Había en la tribu un grupo especial, una tribu especial que estaba encargada de hacer los panes. ¿Cuáles eran? Fíjense en su Biblia, investiguen y ahí nos contestan, a ver si les parece, dejen en los comentarios o envíennos a través del WhatsApp o de algún otro medio la respuesta a esta pregunta. De paso, primera vez que escucho a través de ese dato, así que voy a tener que investigar por mi cuenta también. Ahí está, vamos a tener que ver quiénes eran los encargados. Entonces, fíjense, más o menos era de esta manera la mesa que encontramos adentro del tabernáculo. Tengo que decirles algo antes de seguir. El santuario y el tabernáculo, si bien hacen referencia a lo mismo, el santuario era el general de los muebles con toda su dimensión. El tabernáculo se encontraba adentro del santuario. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un mueble que se encontraba dentro del tabernáculo. Tranquilos que después les voy a mostrar un gráfico de lo que había para que ustedes puedan ver y entender un poquito más. Vamos al siguiente mueble. Muy bien. En Éxodo 25, versículos 31, 32, 37 y 38, habla justamente de el candelero de oro. Dice, además harás un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado, 3 brazos del candelero al otro lado. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Fíjense que se repite lo mismo. Todos los muebles que encontramos adentro del tabernáculo en esta sección están cubiertos, o en este caso, el candelero era de oro puro, oro macizo, donde quienes lo dibujan, quienes escucharon, lo representan de la siguiente manera como podemos ver en pantalla. Todo esto tiene su simbolismo y todo significa algo, pero para poder entender lo que simboliza, primero tenemos que entender lo que es y lo que está y qué función cumple, ¿no? Dice que lo van a utilizar para alumbrar. Fíjense qué hermoso trabajo, ¿no? ¿Se dan cuenta lo lindo que era todo lo que estamos representando? O sea, le estamos contando cómo era. El candelero este se encontraba también en una disposición adentro del tabernáculo, en la primera sección del tabernáculo. Pero también había un elemento más, que es el que vamos a leer a continuación. Éxodo 30, versículos 1 al 3 y el versículo 7. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Fíjense que en este mueble se repite algo que también hay en otro mueble que estaba en el atrio. Y son los cuernos. Los cuernos representan algo. A ver, si alguien sabe qué representa,
que lo escriba, y si ustedes por ahí no lo entienden y quieren saberlo, lo comentan y podemos explicarle por qué el incienso y el altar de sacrificio tenían cuernos. Bueno, eso se puede profundizar un poquito más, pero si lo haríamos ahora nos iría mucho el tiempo. Entonces dice que otro elemento que encontramos adentro del tabernáculo es el altar para quemar el incienso. Algo que tengo que sí destacar es que en el santuario no se utilizaba fuego extraño, se le decía. Cuando Dios inaugura el santuario, ¿no?, hace descender fuego del cielo, y con ese fuego era con el que ellos tenían que oficiar las diferentes ceremonias y los diferentes ritos. ¿Sí? Aarón pierde a 2 de sus hijos porque introducen fuego extraño en el santuario. Y uno puede decir, uy, qué malo, ¿no? O cuánto odio, ¿no? Pero en realidad Dios tiene que mostrarle, les vuelvo a recalcar lo que les decía al principio, Dios tiene que destacar y tiene que mostrar y tiene que enseñarle a un pueblo que estaba totalmente perdido en cuanto a su capacidad mental de poder discernir quién era Él y cuán santo era y cuán sagrado era todo lo que tenía que ver con el asunto del santuario. Por eso es importante entender de que lo que estamos hablando es un tema sagrado, o sea, es un tema donde tiene que ver y está en juego tu salvación y la mía. Comprendiendo esto vamos a poder después comprender el resto del plan de salvación. Por eso es importante destacar, entender y enseñar este tema. Entonces fíjense, así lo dibujan, como vemos en pantalla, el altar para quemar el incienso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y otra cosa, cuánto brillo había en el santuario. Fíjense que los materiales, al ser de oro, y la luz que había, esto se reflejaba y se notaba, ¿no? Y Dios lo diseñó de esta manera por algo en particular. Entonces ya vimos el atrio, que había 2 muebles, la otra parte del tabernáculo, donde encontramos 3 muebles, pero ahora vamos a hablar acerca de un elemento más. Dice el versículo, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Muy bien, estamos hablando en primer lugar de una caja, podríamos decir, una caja, un arca, y la describe, le da las dimensiones y le explica un poquito más, porque no era una caja sino más vacía o una caja sola. Esto tiene algo en particular. Johnny, ¿querés leer cómo sigue la descripción? Así es, dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien, y acá vamos a explicar cómo era este mueble que estaba adentro, pero ya con la imagen en pantalla. Como podemos ver acá en la tele, por ejemplo, tenemos los querubines enfrentados, ¿sí? También tenemos la tapa que se llama propiciatorio. Esta es la tapa de la que se llama el propiciatorio. Y abajo tenemos el arca en sí, que es la caja, el material que lo contiene. Entonces, repasamos. El arca, al ser también de oro, los querubines eran tallados de oro, tenían que estar enfrentados, porque dice que allí va a estar la presencia de Jehová. Y la tapa del arca, lo que tapaba para lo que había adentro, era lo que se denominaba el propiciatorio. ¿Saben? Esa luz,
esa revelación de Dios, porque si vamos al versículo, dice que, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Era una especie de luz que estaba, dice, entre los querubines. Tenía un nombre particular, ¿sí? Y se llamaba Shekinah. Eso era lo que estaba ahí y era lo que determinaba la presencia de Dios en el santuario. A través de ahí se comunicaba al sumo sacerdote, Aarón. Otras cositas que también quería destacar, Matías, si me permitís. Dos preguntas de las muchas que no solamente nos han llegado, sobre las cuales tuvimos que hacer toda una selección, sino también preguntas que nos están llegando en este momento. Por ejemplo, dos que quería destacar. La primera nos pregunta, ya que se habla mucho en diferentes seminarios relacionados con el santuario, acerca de lo que es el lugar santísimo. Es decir, ¿qué es el lugar santísimo dentro de la construcción del tabernáculo y del santuario? Y también la otra es si dentro del arca, aquí lo voy a leer bien, sí, qué era lo que había depositado dentro del arca. Bueno, muy bien, miren, para responder estas preguntas el santuario en su totalidad estaba conformado por dos partes. Teníamos el atrio, donde estaban los dos elementos que ya contamos, y adentro estaba el tabernáculo, o sea, atrio y tabernáculo. Dentro del tabernáculo, el tabernáculo era una especie de mueble de telas hecho, o sea, era una especie de casita, carpa de tela, y adentro de ese tabernáculo estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban los panes, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro y también el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, que era el lugar donde le seguía, estaba el arca del pacto, que es el arca que podemos ver en pantalla. Y sobre lo que había adentro, mira, ya que estamos acá con la Biblia, aquellos que tienen su Biblia en su mano, si quieren me pueden acompañar a el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir al capítulo 9 y en el versículo 4 dice lo siguiente. El cual tenía un incensario de oro, ¿no? de lo que venimos hablando, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿no? Y acá está lo que preguntaba ayer, que me decía Johnny, acerca de qué había dentro del arca. Contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que esa es una historia que después pueden ir a investigar por qué está acá adentro, y si está acá adentro es porque es algo importante. Y también las tablas del pacto. Les repito, esto lo acabo de leer en Hebreos 9:4. Entonces había tres elementos que estaban adentro del arca. Y esta arca estaba en el lugar santísimo. Era el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Así que esto es muy importante. Entonces, miren, hicimos una especie de croquis de organigrama para que podamos entender la disposición del santuario, cómo se armaba y hacia dónde tenía que apuntar, porque siempre tenía que apuntar hacia el mismo lado. Si nosotros vemos, tenemos el santuario en general, como les dije recién, tenemos a la entrada, siempre se entraba por el este, nunca se entraba ni por el norte, ni por el sur, ni por el oeste. Se entraba. El primer mueble que encontrábamos era el altar de sacrificio. Seguimos y encontramos la fuente. Luego, si ustedes se acuerdan que leímos que la fuente iba a estar entre el altar de sacrificio y el tabernáculo, es este rectángulo acá que está dentro del rectángulo más grande, y tenemos el lugar santo. En el lugar santo tenemos al norte la mesa de la proposición, al sur el candelero de oro, y hacia el oeste, diríamos, en el santuario, dentro del tabernáculo, en el lugar santo, el altar del incienso. Y seguido al altar del incienso, dividido por una tela, porque había una tela que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del testimonio. A ver, antes de seguir, ustedes sabían que el pueblo judío estaba cautivo y estaban siendo esclavizados por un imperio que fue uno de los imperios más grandes en toda la historia, que era Egipto.
¿Ustedes saben cuál era la deidad principal del pueblo de Egipto? El dios Ra, que era el dios Sol. Los sacrificios se solían hacer en la primera hora de la mañana. Entonces, cuando alguien, que es lo que vamos a estudiar después, traía un sacrificio al templo, tenía que darle la espalda al este. Es decir, que tenía que darle la espalda al sol. Es decir, que Dios le estaba enseñando que no hay ningún Dios fuera de él que lo pueda salvar. Y ese mensaje se sigue hasta hoy en día. Es momento de darle la espalda a los otros dioses, a otras cosas que nos alejan de Cristo y traer nuestra vida en sacrificio humilde ante Dios para que Él pueda hacer y completar su obra en nosotros. Y de esta manera práctica, esta es una de las enseñanzas que le dejaba esta disposición del santuario al pueblo. Fíjense, no a manera de croquis, como podemos ver en la pantalla, así más imaginado y mejor dibujado, podríamos decir, encontramos el santuario de esta manera. El santuario estaba dividido por unas telas especiales. Acá nos faltaría el altar de sacrificio, no entraba ahí en la foto. Y tenemos el lavacro, luego por unas telas entrábamos al lugar santo, luego en ese lugar santo tenemos los 3 muebles de que ya mencionamos, y luego tenemos en el lugar santísimo, que es atrás de todo diríamos, el arca del pacto. Pero todo esto tenía una funcionalidad, no estaba porque sí. Todo tenía un porqué. Todo en la Biblia tiene un porqué. Todo en la Biblia tiene un significado. ¿Sí? Y todo en el santuario tenía su actividad. Si querés, nos podés preguntar un poquito más para profundizar este tema. Podemos ayudarte a entender un poquito más por qué ciertos metales, por qué otros metales, por qué esta disposición, qué representaba cada cosa. Vamos a seguir explicándolos porque nos llegan muchas preguntas sobre este tema. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué te parece, Johnny? Por supuesto, sí. Justamente entre todas las preguntas, ya que hablamos acerca de cada uno de los componentes del santuario, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se hacía en el santuario? Exactamente. Cada mueble tenía una utilización y cada mueble se utilizaba todos los días. Y no todos los días, sino ciertos elementos se usaban ciertos días y otros días en especial, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, el santuario estaba constantemente en uso, diríamos. ¿Sí? Las personas tenían que constantemente acceder al santuario e ir hacia el santuario. Y Jesús, Dios, les da en el libro de Levíticos, ustedes van a ir ahí para poder encontrar, y ahí vamos a desarrollar 2 o 3 ritos principales que se hacían. Había muchos más tipos de ofrendas y muchos más tipos de sacrificios. Pero vamos a ir a los 3 que son más generales y más, podríamos decir, importantes que abarcan. ¿Cuáles son? Vamos a ir en Levíticos 4 primero. Bien, Levíticos 4, versículos 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y parece que el versículo queda ahí. ¿Nos podrías explicar a qué se debe, Matías? Claro, exactamente. Pareciera que nos faltó poner un versículo, pero en realidad hay que destacar 2 cositas acá. La primera es, cuando alguna persona pecare, o sea, alguna persona cayera y se diera cuenta, fíjense que es importante esto, entender de que primero Jehová le habla a Moisés para que Moisés le hable al pueblo. Entonces es Dios mismo el que habla. Y el segundo es esto, cuando alguna persona se dé cuenta que está haciendo mal, es decir, que si por ahí vos al estudiar ahora la Biblia, al estudiar y comprender un poquito más, estás entendiendo que hay algunas cosas que estás haciendo que no van acorde a lo que dice la Biblia, es momento de hacer, no vamos a hacer literalmente lo que dice acá, pero sí vamos a sacar los principios que sirven para nuestra vida hoy, ¿no? Entonces, dependiendo el cargo, podríamos decir, o
la relevancia que tiene en la sociedad la persona que él erraba, o que cometía algún pecado, o que actuaba sin querer en contra de los mandamientos, tenía algo que hacer y responsabilizarse por lo que había hecho. Entonces, Levíticos 4 desarrolla todo esto. Nosotros solamente vamos a tomar unas partecitas. Si querés, después lo podés leer y lo podés profundizar un poquito más. Vamos a leer, por ejemplo, 4, 13 y 14. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho alguno en contra de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Muy bien, primero, si el que erra es el pueblo en total, tienen que traer primero un becerro. Fíjense que dice que cuando se den cuenta que están errando, dice Dios, bueno, es momento de alejarse e irse bien lejos porque no los quiero ver más. Aquellos que pecan se tienen que alejar del tabernáculo porque contaminan mi presencia y no los quiero ver. ¿Así es como dice? No, dice, si el pueblo entero, ¿no?, pecare o tuvieran, cuando se dé cuenta del mal que estaban haciendo, lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Fijémonos que en estos versículos podemos entender que hay un Salvador amante que nos está invitando a acercarnos a Él constantemente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando había un jefe? Porque el pueblo estaba dividido también en jefes. Cada jefe tenía un grupo minoritario de gente a su cargo, pero también era gente importante. ¿Qué dice Levítico 4, 22 y 23? Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Fíjense, ya no es un becerro, tiene responsabilidad, pero no tanta influencia, diríamos. Ahora el sacrificio es un macho cabrío. Y fíjense que dice, luego que conociere, presentará su ofrenda. Fíjense que el principio del santuario es aquel que peca y aquel que erra, tiene que traer su sacrificio al santuario. No hay un sacrificio, diríamos que, va el sacerdote a tu casa y lo hace en tu casa, ¿no? Cada vez que vos pecás, cada vez que te equivocás, cada vez que errás y te arrepentís de corazón y te das cuenta que estás obrando mal, es el momento de acercarte a Dios. No esperar a que las cosas cambien, es ahora el momento de acercarte a Dios. Es ahora el momento de poner tu vida al servicio de Dios. No hay que esperar ni demorar esta decisión. Eso se hace en el momento. Y fíjense, el último que vamos a sacar de este capítulo para que podamos entender. Lo encontramos en Levítico 4, 27 y 32. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Fíjense que cuanto más influencia tiene en la sociedad la persona, más importante tiene que ser el sacrificio que trae, ¿no? Y eso también es lo que explica un poco la diferencia de ofrendas que tenía que traer cada uno. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque aquel que tenía más influencia, cuando cae, va a tener más repercusión en aquel a quien lo estaba escuchando, por ejemplo, y en quien estaba aprendiendo. Por eso, amigo que me estás escuchando y viendo, primero, todos somos humanos y no tenés que idealizar a nadie, solamente tenés que seguir a Cristo. Si hay alguien que te defraudó o que dijo una cosa y lo viste haciendo otra, o crees que no actúa conforme a lo que dice, esa persona quizás no se esté dando cuenta de lo que está haciendo en primer lugar.
Y segundo, vos tenés que ser un instrumento para que esa persona no actúe así. Y si vos, que me estás viendo, sos una persona de influencia hacia los demás, solés hablar en público, solés estar, Dios te está observando y así como la ofrenda es mayor para aquel que tiene más influencia, las consecuencias de nuestros errores van a ser mayores ante aquellos que están. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más influencia tengas con los demás y mayor cargo jerárquico, si querés, podés decirle, tengas mayor responsabilidad, mayor peso tenemos sobre nuestros hombros. Porque todo lo que hagamos o digamos vamos a tener que llevar cuenta en algún momento. Y leyendo el versículo, fíjense que dice que si alguna persona del pueblo, cualquiera, común, pecare, tiene que traer un cordero. Y yo no me puedo seguir sin leer Isaías 53, un versículo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué a Jesús no se lo compara, por ejemplo, con un becerro o con un macho cabrío? Porque desde un principio en el santuario el ejemplo era claro. La salvación está al alcance de cualquiera. ¿Qué quiere decir? No es que si vos tenés algún cargo sos mejor o peor, ¿no? No. Está diciendo, la salvación está al alcance de todos por igual. En el reino de Dios no hay jerarquías. Dios ofrece la salvación para todos. En Dios no hay distinción de personas. Entonces esto era para algunos que hablaban acerca de aquellos que pecaban y hacían. Vamos a ir al siguiente sistema de sacrificios que se hacía. En Éxodo 29 dice lo siguiente, Johnny. Versículos 38 y 40. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Muy bien, el efa, el hin son sistemas de medidas que se usaban en aquel entonces, ¿sí? Fíjense que dice algo interesante. Ofrecerás un cordero, dice, a la mañana y a la tarde de manera continua. El siguiente versículo, fíjense que dice en Éxodo 29. Y antes de continuar con el versículo, lo que mencionó Matías anteriormente con respecto a lo que es el tema de las medidas y demás, hay muchas versiones de la Biblia donde lo puedes encontrar al final. Así que te animo a que lo busques también en tu Biblia. También lo que justamente dice la Biblia en Éxodo 29, 41, 42, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esto era otro sistema que era el mismo pueblo que estaba encargado de todos los instrumentos de llevar, traer los muebles, de todo lo que era preparar el holocausto, y consiguiente ellos se encargaban de tener hasta sus propios corderos de holocausto. Y fíjense que dice tiene que ser un sacrificio continuo. Quiere decir que este sacrificio nunca se acababa. Constantemente estaba esta ofrenda encendida. A esto se hacía durante todo el año y se lo llamaba sacrificio continuo. Jesús nos estaba queriendo enseñar acá, porque vos ponete a pensar, ¿no? Si nosotros nos quedamos con lo anterior, bueno, yo pequé, me equivoqué, me hice cargo de que me equivoqué y llevo al hombro mi sacrificio, ¿no? Entonces llego al santuario, lo presento, soy perdonado y vuelvo para casa. Y mientras voy a casa,
me mando cometo algún error, o ¿qué pasó con ese sacrificio? Bueno, para eso estaba el sacrificio continuo. El sacrificio continuo hacía referencia al continuo acceso a la gracia que tenemos nosotros adelante de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios nunca descansa para sus hijos. Él está constantemente con el oído atento escuchándonos para que nosotros acudamos a Él y podamos ser perdonados. Fíjense cuántas simbologías que estamos viendo y cuánta representación. Y por más que parezca que esto pasó hace mucho, sigue repercutiendo hasta nuestros días. Y vamos a ver el último, no vamos a profundizar ninguno, pero sí necesitamos que ustedes sepan y entiendan estas cosas. Por eso, si querés profundizar un poquito más, comunícate con nosotros. Vamos a ver ahora el otro evento que sucedía, el otro sistema, que era muy importante y después le vamos a explicar por qué. Éxodo 30:10 dice: Sobre sus cuernos hará Aarón expiación, una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Y el siguiente versículo dice lo siguiente, Johnny. Levítico 23. Así es, versículo 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y el 29 al 32 dice: Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo momento o ese mismo día será cortado de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Gracias, Johnny. Unos cuantos versículos leímos, pero era necesario describirlo todo para poder explicarlo de manera breve ahora. Este día era totalmente especial. Los dos sacrificios anteriores, cuando el sacerdote recibía aquel que iba a interceder por la sangre, porque en la sangre está la vida y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Estos sustitutos, ¿no? Que uno capaz que suena cruel, ¿no? Pero es las consecuencias del pecado. No es porque Dios lo quiso hacer así, sino porque es las consecuencias del pecado. Y dice que la Biblia nos cuenta, te invito a que compartas, a que leas Levítico, ahí vas a tener todo bien detallado. El sacerdote tenía que venir con esta sangre de la víctima inocente y asperjarlas sobre las telas del santuario, sobre todo en el velo ese que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, los pecados que se hacían durante el pedir perdón durante el sacrificio personal o el continuo se trasladaba al santuario. ¿Sí? Eso es importante. En primer detalle tenemos que entender que 364 días al año el pecado del pueblo no es que Dios los perdonaba directamente, sino que se trasladaban al santuario. Luego, seguramente escuchaste hablar del Yom Kippur. Hasta el día de hoy el pueblo judío lo sigue guardando. Este es el rito que se daba este día. Este día era un día sumamente especial. Fíjense que Dios los llama y Dios los invita a que durante ese día no se haga nada, ni se trabaje. Y aquel que trabajara o no se afligiere, dice, o no sea reverente con este día, sería cortado de su pueblo. Y en nuestras palabras de hoy sería muerto. Y uno dice, ¿por qué tanto, no? Tenemos que entender que Dios estaba hablando y tenía que reinstruir a un pueblo que había sido esclavo. Y este asunto no es un tema banal, un tema así nomás. Este es un tema de salvación. Es un tema de vida o muerte. Nosotros muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto como si fuera algo así nomás, pero es un tema de vida o muerte. Estamos viviendo una guerra entre Dios y Satanás. Entonces no podemos quedarnos ahí en el medio.
Fíjense porque dice que aquel que se quede en el medio, que no se decida, va a morir. Y lamentablemente esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Este día, el único que podía hacer el proceso de la expiación, el proceso de todo eso, ese ritual que duraba un día, que no lo vamos a poder explicar ahora, pero ya vamos a tener algún programita para explicarlo un poquito más. El único que lo podía hacer era el sumo sacerdote. Este día era sumamente especial. Fíjense que dice, lo guardaréis de tarde a tarde. Dice, va a ser un día de reposo, o sea, va a ser un día especial. Entonces, en este día, ¿qué era lo que pasaba? El sumo sacerdote presentaba todos los pecados que estén durante el año y ese día se purificaba el santuario. Se limpiaba de todos los pecados que estaban y que se fueron acumulando durante el año. Pero era tal la solemnidad de este día que si esta preparación no empezaba en ese día, empezaba mucho antes. El sumo sacerdote tenía una ropa especial para este día, no podía dormir donde dormía siempre. O sea, hay un montón de rituales que Dios les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Nosotros muchas veces tendemos a amenizar y a disminuir y a decir, bueno, Dios me entiende, entonces que cada vez lo saco. Pero Dios es un Dios santo, no hay términos medios. Y esto le quería enseñar al pueblo, de que Dios es un Dios santo. Y todo lo que viene de Él es santo. Entonces esto es un tema de vida o muerte. Si el sumo sacerdote no pedía perdón por sus pecados y entraba con pecado al santuario, corría en riesgo su propia vida. Así fíjense qué solemnidad. Pero vamos a tener que seguir porque el programa ya se nos está yendo de hora. Y vamos a ir a la última pregunta que elegimos responder, ¿no, Johnny? Así es, entre todas las preguntas que nos han llegado, dice, ¿sigue vigente el santuario? Hay muchos que han preguntado, bueno, también nos han enviado comentarios al respecto, pero básicamente queríamos destacar esta pregunta porque hay muchas teorías, muchas posturas doctrinales con respecto a eso, y por eso decidimos destacar esta pregunta para saber qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Muy bien, vamos al primer versículo. Lamentaciones 2:7, ¿qué nos dice? Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Esto es una profecía que se cumple con respecto al santuario, al templo de Israel. O sea que hoy en día este sistema ya no se utiliza más, porque sucedió algo, ¿no? Que dice Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es en ocasión ¿de qué acontecimiento, Matías? Es lo que estuvimos justo estudiando la semana pasada, que si no lo viste te invito a que lo veas, va a aparecer en pantalla, y si no, bueno, anda a nuestro canal de YouTube y ahí va a estar. Esto ocurre cuando Jesús muere. Jesús muere en el mismo horario en el que se sacrificaba el cordero por la tarde. Y el velo del templo se raja. Entonces, todo este sistema de sacrificio que trajo el pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que muere Jesús, ya no se utiliza más. Todo ese simbolismo, toda esa representación, se cumple ¿en quién? En Jesús. Él es nuestro sustituto, Él es quien nos perdona los pecados y es gracias a su muerte en la cruz, su sangre perfecta, la que permite que nosotros hoy podamos decidir si somos salvos o no. Hebreos, por ejemplo, 7, 27 y 28 dice lo siguiente. Que no tiene necesidad, justo me habían agarrado tomando agua, es bueno hidratarse de paso, les comento, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, y esto refiriéndose a Jesús, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús
el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, dice, no tiene necesidad, como ya hablábamos, de primero pedir perdón por sus pecados, sino que Él es perfecto, fue perfecto y vivió una vida perfecta y murió en la cruz. Y ese sacrificio es el que hoy cuenta, el sacrificio, los méritos de Jesús en la cruz. Por eso es importante entender todo lo que estudiamos y vamos a tener que profundizar un poco más, porque eso es lo que nos permite entender mejor el plan de salvación que hoy se está llevando a cabo, porque hoy esto continúa, esto no quedó ahí con la muerte de Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo, Hebreos 10, 19 al 21? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo la libertad, ¿se acuerdan que este era el Yom Kippur, era el único día que se entraba al lugar santísimo? Dice que la sangre de Jesús permite acceder a este lugar. La sangre de Jesús que Él está oficiando hoy como sumo sacerdote. Entonces, si no entendemos cómo era el trabajo del sumo sacerdote en esa época en el santuario, ¿vamos a poder entender lo que está haciendo Dios? Es por eso que es importante y totalmente relevante este tema que estamos hablando. Fíjate que dice Salmo 102, 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová desde los cielos miró a la tierra. Jehová desde los cielos me está mirando, dice, a la tierra. ¿Desde dónde? De su santuario. Quiere decir, ¿se acuerdan que empezamos diciendo que Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer? Quiere decir que el santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Que este ministerio que se desarrollaba en la tierra también se tiene que desarrollar en el cielo. ¿Qué dice Hechos 17, 24? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Se dan cuenta que Dios está en un santuario? Dios está en un templo, pero no en uno hecho por manos humanas, sino en uno que dice que si no lo hizo el hombre ni por manos humanas, ¿quién lo hizo? Y por eso vamos a cerrar con este versículo. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal tu sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, fíjense, dice que desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo, Él es ministro del santuario. Él está hoy ministrando en el santuario celestial. Porque dice, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y eso también tiene que ver con una de las tantas preguntas que nos han llegado, porque justamente entre las preguntas que nos llegan está también la de si realmente hay un tabernáculo o un santuario en el cielo. Claro que sí. Son algunos versículos, podríamos darle mucho más. Es más, si querés que profundicemos y tenés intención de aprender un poquito más, preguntanos. Vamos a ayudar a responder con la Biblia estas cuestiones que tienen que ver con el santuario y con el templo. Fíjense que hablamos varios versículos de que Dios habita en el tabernáculo en el cielo, que está en el santuario en el cielo. Y Jesús no solamente está ahí sentado sin hacer nada, sino que Él está ministrando en el santuario. ¿Qué quiere decir? Que Él está cumpliendo una función. La misma función que el sacerdote en el Yom Kippur, Dios las está cumpliendo. Y es lo que dice ahí, y está clarito. Dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en el Señor de los cielos, ministro del santuario, pero no de aquel, sino del verdadero que lo levantó el Señor. Entonces, más o menos, para ir cerrando un poquito la idea, es importante entender el santuario terrenal para entender que hay un santuario celestial. Que lo que se hacía en el terrenal era una figura del celestial. Porque dice que hoy Dios está cumpliendo la función del sumo sacerdote en el santuario que lo levantó el Señor y no el hombre. Por eso es momento de tomar una decisión, de elegir,
si permitimos que los méritos de Jesús en la cruz ocurran y toquen nuestra vida y empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere o no. Es momento de hacer caso a Dios y decir, bueno, yo creí que Dios era un Dios malo, que no me quería porque era muy pecador, pero ahora entiendo de que desde un principio y todo lo que me mostró en el santuario hace que yo pueda, sin importar mi situación actual, acercarme a Él porque Él me ama. Y es así. No importa la situación, no importa el pecado que vos creas que es tan grande que Dios no te puede perdonar, no es así. Dios te sigue buscando. Dios te sigue mostrando la manera en la que podés ser salvo. ¿Qué vas a hacer? Por esa misma razón es importante tener en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente. La verdad que les estamos muy agradecidos. Le agradecemos también a Matías por habernos orientado a través de la Escritura acerca de cada uno de estos puntos, que dicho sea de paso, es importante recalcar que estos puntos referidos al santuario tienen mucho que ver con la serie de videos que están subidos al canal, que se transmiten los sábados durante la mañana, 9:30 hora Argentina y 18 horas Argentina respectivamente, que hablan acerca del santuario de una forma más desarrollada. Por esa misma razón, además y a raíz de las preguntas que nos han llegado, es que queremos tener este espacio para poder orientarte acerca de todas estas cuestiones y de muchas otras que nos quieras contactar, a través de las cuales nos quieras contactar. Por esa misma razón es que te instamos a ver nuestra programación. En nuestro canal de YouTube están subidos muchísimos otros videos, muchísimas otras series de videos que hablan también acerca de estos temas, y por esa misma razón dejamos a tu disposición todos los medios que hemos mencionado anteriormente, y si no los viste te los volvemos a mencionar: nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, nuestra fanpage de Facebook también, llamada Perspectiva Siglo XXI, nuestro sitio en Twitter, @perspectiva SI21, en Instagram como @perspectiva siglo XXI, nuestra dirección de correo electrónico perspectiva siglo XXI, pero el 21 con números romanos, que sería XXI, sería perspectiva siglo XXI @gmail.com, y nuestro WhatsApp, que es el +549 34348803907. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos a cada uno de los que han podido participar de esta programación, esta misma que se va a estar viendo y que la deben estar viendo los que ya están y los que se han sumado al video, 18 horas los viernes en la República Argentina. Recuerden que de todas maneras, si bien estas series de videos se suben como estreno, quedan guardados en el canal de YouTube para que en el momento que ustedes puedan, si por ahí, por algún motivo u otro, no pudieron acceder a la programación, quedan en el canal de YouTube para que lo puedan ver en cualquier otro momento. Así que esto ha sido todo por esta ocasión. Les damos un gran saludo desde Perspectiva Siglo XXI y les deseamos que Dios los bendiga mucho.